Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Le doy gracias primeramente al Señor por este hermoso privilegio que me ha dado, el poder compartir una vez más su palabra, poderle transmitir el mensaje del Señor, esperando que a todos aquellos que nos ven desde sus hogares sea un mensaje confortante para sus vidas y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros conforme a su propósito y conforme a la voluntad del Señor en esta hora. Pues para poder comenzar y transmitirle este mensaje en esta hora, solo quisiera dejarles algo en su corazón, pues eh, que va relacionado con el tema que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy. Yo no sé, hermano, si usted se acuerda en su infancia, cuando usted todavía era niño. Yo no sé si se acuerda en aquellos momentos en los cuales cuando usted estaba solo, eh, a usted venía algo así como un temor a su corazón, pero en el momento cuando su padre o su madre pues se acercaba a usted, usted sentía esa seguridad en usted se sentía protegido, usted se sentía que no estaba solo, usted se sentía incluso hasta tal vez podría llegarle a decir de que usted se sentía invencible, pues, porque usted tenía a su lado pues a su padre o a su madre. Pues déjeme decirle pues que el Señor es así con nosotros, porque el Señor nunca nos ha dejado, el Señor siempre ha permanecido con nosotros, el Señor permanece con nosotros, aún nosotros siendo infieles, el Señor permanece fiel con nosotros. Y pues en esta hora, pues el Señor ha puesto en mi corazón poderle compartir una porción de la palabra, la cual yo le he puesto como título, El Señor está contigo. Porque muchas veces se nos olvida que el Señor nos ha dejado una promesa. Y el Señor nos dice que Él está con nosotros, que no temamos porque Él está con nosotros. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, porque miramos las cosas, ponemos primeramente las cosas de la carne y las cosas del mundo y se nos olvida lo de arriba, que es más real que lo que está aquí en esta tierra. Así rápidamente vamos a comenzar, vamos a pasar directo a la palabra. Eh, Veamos lo que dice Isaías 41, 10 al 13. Y dice la palabra del Señor: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus, aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, y yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué lindo esto es lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. El Señor aquí nos deja, aquí el Señor nos da una promesa. Y es clara la palabra del Señor. Miremos lo que dice detenidamente, lo que dice Isaías 41:10. Nos comienza diciendo el Señor: así que no temas. Entonces, vuelvo a la carga, como les decía. Aquí papá nos está diciendo que no temamos porque Él está con nosotros. Y es lo que les decía al principio, de que
fuera como cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres o nuestra madre, nuestro padre estaba con nosotros y nosotros no sentíamos miedo. Pues así es como debemos de estar con el Señor nosotros. Debemos de tener esa certeza en nuestro corazón de que el Señor está con nosotros, aún no solo está con nosotros, sino está en nosotros, porque dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y sigamos leyendo, dice, y así que no temas, porque yo estoy contigo. El Señor esa es una afirmación que el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y muchas veces nosotros no hacemos oídos sordos a la palabra del Señor. Hacemos oídos sordos. Más adelante veremos a dos personajes. Vamos a ver las dos caras de la moneda, de lo que les estoy hablando en esta mañana. Porque el Señor está con nosotros y muchas veces nuestra mirada se desvía pues por por X motivos, por X situación, nuestra mirada es desviada del propósito del Señor. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Mire qué lindo esto lo que el Señor nos dice, que no nos angustiemos porque Él es nuestro Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, dice. ¿Y acaso no dice la palabra del Señor que Él nos da nuevas fuerzas como las del águila, como las del búfalo? ¿Acaso su palabra no es clara cuando nos dice eso? Y aquí el Señor nos dice, yo te fortaleceré y te ayudaré. Por eso dice la palabra del Señor. Y alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dice, alzaré mis ojos a los hombres, o alzaré mis ojos a mi economía, o mi economía. No. Aquí la palabra dice que nuestra ayuda viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Jehová, el autor y consumador de la fe. Amén. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados. Y humillados, los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada. Y aquí el Señor vuelve a decir que serán como nada. Que no debemos, porque dice que Él ya peleó por nosotros. Entonces no debemos, cierto, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes. Pero el Señor ya venció por nosotros. Aproximadamente hace 2000 años. Y nosotros debemos de tener esa certeza en nuestro corazón, que el Señor ya nos dio la victoria. Entonces no tenemos por qué tener en nosotros temor en nuestro corazón. No tenemos nosotros por qué tener duda en nuestro corazón. Nosotros debemos de tener la certeza en nuestro corazón que el Señor ya peleó la batalla por nosotros. Y lo único que nos queda a nosotros es creer en la palabra del Señor y no apartarnos de Él y cumplir con el propósito por el cual el Señor nos ha enviado a esta tierra. Amén. Porque yo soy el Señor tu Dios, y aquí nos vuelve a decir y nos vuelve a resaltar, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien dice, no temas, yo te ayudaré. Así que hermano, hoy el Señor te dice, no temas. No importa en las circunstancias en las cuales tú te encuentras el día de hoy, no importa la situación económica, la situación
no sé, por la cual tú estás pasando el día de hoy. El Señor hoy te dice, no temas, yo te ayudaré. Por eso dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, es cierto, le dijeres a esa montaña que se eche para la mar y esa montaña se echaría. Pero muchas veces nosotros tenemos más fe a las cosas que vemos y no a las cosas que no vemos. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces el Señor, hermano, hoy te dice, tú, hermano, que hoy me estás viendo, el Señor te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Y no importa la situación, no le digas al Señor cuán grande es tu situación, cuán grande es el problema, cuán grande es el temor que tú tienes en tu corazón, no sé. Porque el Señor te dice que Él te ayudará, Él nos ayudará. Amén. Sigamos, hermanos, porque veamos qué es lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra del Señor. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado, y recuerden, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vean lo que nos dice el Señor acá. Y recuerden, dice, el Señor nos trae hoy a memoria y nos dice, recuerden, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos dice que Él está con nosotros, que no debemos de temer. Pero vean lo que dice antes, en el 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor hoy nos está haciendo un llamado. Y hoy nos está trayendo a memoria y nos está diciendo, acuérdense. Hoy el Señor nos está acordando del propósito por el cual el Señor nos trajo a este lugar. El propósito por el cual el Señor nos trajo a vida. Entonces dice, vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice primeramente. Entonces hoy mi hermano, amigo, que nos escuchan esta hora, hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo, oye, no es tiempo de dormir, no es tiempo de pensar, así como dice nuestro pastor, no es tiempo de estar pensando en los lentes del gallo, no. Hoy más que nunca, hoy es tiempo de levantarse. Hoy es tiempo de poder darle esa milla extra. Pero muchos me van a decir, pero fíjese, hermano, que hoy está prohibido salir. Sí, yo sé que está prohibido salir. Pero si el Señor nos dice, aprovechemos todos los medios que hay. Así como muchos utilizan los medios para hacer cosas malas, nosotros aprovechemos esos medios para poder hacer y transmitir el mensaje del Señor. Aprovechemos esa tecnología para poder transmitir el mensaje del Señor, las buenas nuevas del Señor. No necesariamente tenemos que salir de nuestras casas. Y muchos me están diciendo, ese hermano me está mandando a que salga de mi casa. No es eso. Simplemente que el Señor nos está diciendo hoy que nos acordemos de esa comisión que el Señor nos ha dejado, que podamos ir y ser luz a las naciones. Pero no necesariamente tenemos que viajar, no. Podemos tomar un teléfono y poder llamar a aquel hermano o aquel amigo que no conoce al Señor y decirle, mira, hoy es el tiempo que el Señor quiere que
llegues a sus pies. Hoy es tiempo que el Señor, ese es el tiempo que el Señor quiere que lo busques. Entonces, hay muchos medios en los cuales podemos aprovecharlos y poder trasladar el mensaje del Señor, hermanos. Entonces, no temas, quita ese temor en tu corazón, no sé, y cumplamos ese propósito por el cual el Señor nos ha llamado el día de hoy. Y vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es lo más importante, que el Señor nos está mandando a que hagamos y que no callemos y que sigamos adelante con la obra del Señor. Pues tal vez tristemente estos días no podemos nosotros congregarnos y todo, pero que no se nos olvide que no se nos olvide lo que el Señor ha puesto para nosotros, que el Señor nos ha puesto como luz a las naciones, y que no nos olvidemos porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Sigamos adelante y leamos Hebreos 13, 5 al 9. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí nos vuelve a decir el Señor, en toda su palabra el Señor nos da esa promesa que Él está con nosotros, que aquí nos vuelve a decir que no nos va a desamparar y no nos va a dejar. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. A ver, tu hermano que estás allá en tu casa, en esta hora me estás escuchando, di conmigo, repite esta palabra: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi ayudador. Amén. Y dice el 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y dice el 9, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Entonces el Señor nos manda a que hoy nos habla, a que nos podamos afirmar a su palabra, a que no desviemos nuestra mirada a derecha ni a izquierda, que sigamos con nuestro propósito, porque, hermano, no le pongamos la mirada al hombre, no le pongamos la mirada a la situación. Ciertamente debemos de orar por nuestra nación, debemos de orar por todo lo que está sucediendo en estos días. Pero no perdamos nuestra mirada del propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Debemos de tener la mirada, como le decía al principio, tenemos que tener nuestra mirada firme en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en Sofonías 3, 1 y 2. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la disciplina. No se confió en el Señor. No se acercó a su Dios. Qué terrible, hermano, que el Señor nos diga esto. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz del Señor, ni recibió la disciplina. No se confió en Él, no se confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Es terrible, hermano, porque muchas veces pensamos, cierto, el tema se llama El Señor está contigo, pero no debemos de confiar y pensar de que nosotros desviando nuestra mirada
el Señor va a estar siempre con nosotros, porque dice la palabra del Señor. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ni una. Entonces, acordémonos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero si no cuidamos lo que el Señor nos ha dado, por eso dice la palabra del Señor, acordémonos que el Señor es amor. Está bien que el Señor es amor, pero que no se nos olvide que el Señor es fuego consumidor también. Y más adelante lo vamos a ver. Como les decía, hay dos caras de la moneda de esto. Entonces, debemos de ser de las personas que aprovechamos que el Señor está con nosotros y debemos cuidar celosamente la presencia del Señor y no dejar que se aparte de nosotros y no dormirnos como las vírgenes insensatas que se durmieron. Debemos ser como las vírgenes prudentes que velaron. Amén. Vaya, ahora pasemos y veamos cuidadosamente esta historia, que es tal vez ya muchos la conocen, es la historia de Sansón. Veamos lo que dice en Jueces 13, 2 al 5. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel del Señor, y le dijo: He aquí, tú eres estéril, y no has tenido hijos, mas concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues mira, que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque tú concebirás y darás a luz un hijo. Y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño nazareo será de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí nos narra la historia del cómo fue que el Señor habló a los padres de Sansón y les dice que el Señor les va a dar a un hijo. Pero notemos aquí lo que el Señor le tiene un propósito a Sansón. Eso es como que el Señor ya lo estaba preparando, el Señor ya estaba preparando a Sansón para que él fuera libertador de Israel. Veámoslo desde esta manera. Ya lo estaba entrenando, por decirles algo, ya lo estaba entrenando, él traía ese propósito. Y le dice él que no vaya a pasar navaja sobre su cabeza y le comienza a dar un número de cosas de que no tenía que hacer la mamá de Sansón y lo que no tenía que hacer Sansón. Pero veamos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En Jueces 13, vamos a brincarnos hasta el 13, 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le llamó por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Hasta aquí todo iba bien, porque el Señor estaba con Sansón, el Señor bendijo a Sansón, el Señor todavía seguía con Sansón. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse por veces en los campamentos de Dan entre Sora y Estol. Amén. Hasta ahí todo iba bien. Y pasemos a Jueces 14, 1 al 13. Y aquí es cuando ya Sansón ya había crecido. Veamos lo que hace Sansón. Y descendió Sansón a Timná. Vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos.
incircuncisos, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomádmela por mujer, porque esta agradó a mis ojos. Entonces, aquí debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que nuestros ojos estén viendo? Porque aquí, entonces Sansón ya comenzó a desviar su mirada. Y vamos a seguir viendo más adelante donde él comenzó a desviar su mirada y llegó a un punto en el cual él se desvió, él perdió la visión completamente de lo que el Señor, para que el Señor lo había tenido en ese lugar. Pasemos a Jueces 16, 4 al 5. Y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los cardinales de los filisteos y le dijeron: engáñale y sabe en qué consiste tu fuerza tan grande como lo podríamos vencer, para que le atemos y le atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Pues aquí ya había pasado que Sansón había matado 1,000 de ellos. Entonces por eso ellos estaban enojados con Sansón, y ellos lo que querían eran vengarse de Sansón por lo que les había hecho. Entonces ellos estaban tratando de aprovechar el momento en el cual Sansón estaba bajando la guardia. Estaba perdiendo la visión que el Señor le había dado. Sansón estaba preocupándose más en satisfacer su carne. Sansón estaba preocupándose más en otras cosas y no en lo que el Señor le había puesto. El propósito que el Señor había puesto en él. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver aquí en la palabra? Que no descuidemos a lo que les decía. Que no descuidemos. No desviemos nuestra mirada de lo que el Señor ha puesto en nosotros. No dejemos que el enemigo ponga confusión en nosotros. Debemos de estar siempre fervientes en el amor del Señor. No podemos tomar este tiempo como un tiempo de vacacionar. Es cuando más debemos de pedirle al Señor que el fuego de su Espíritu esté en nosotros y que no se apague y que se encienda. No debemos de ser como Sansón, de detenernos primeramente a satisfacer nuestras necesidades. Y sigamos leyendo lo que dice Jueces 16, 16. Y aconteció que apretándole ella cada día sus palabras y moliéndole su alma, fue reducida a mortal angustia. ¿Hasta qué punto llegó en el cual Dalila llegó a contristar el corazón de Sansón? Oiga lo que dice: fue reducida a mortal angustia. El 17 dice: le descubrió pues todo su corazón. Sansón cedió su corazón, abrió su corazón a Dalila, veámoslo como que Sansón le abrió su corazón a la humanidad, le abrió su corazón al mundo. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartara de mí y seré debilitado y como todos los demás hombres. Dice el 18. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los cardinales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes
de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Dice el 19, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamando un hombre le rapó las 7 trenzas de su cabeza y comenzó a afligirlo, y su fuerza se apartó de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él, cuando despertó de su sueño, dijo entre sí: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que el Señor ya se había apartado de él. Entonces, aquí nos habla también, no solamente de los que perdemos. Muchas veces hay ministros que pierden completamente la mirada, el propósito por el cual el Señor los ha llamado. Y se van tras el dinero, ministros que venden el evangelio, ministros que ofrecen milagros a cambio de bienes. Y muchos de esos ministros no se dan cuenta, como a Sansón. No se dan cuenta que el Señor ya se había, dice que él no se había dado cuenta que el Señor ya se había apartado de él. Sansón entró en un círculo vicioso en el cual él no se daba cuenta. Aparentemente no se daba cuenta de lo que él estaba haciendo, de la satisfacción que le estaba dando a su carne. Y todo eso lo tenía distraído, todas las cosas del mundo, todas las cosas de afuera lo tenían distraídos, que no se dio cuenta en el momento que el Señor lo dejó, en el momento que el Señor se apartó de él. Entonces debemos de tener cuidado, y de no dejar y de cuidar las cosas del Señor celosamente. No debemos descuidar, no debemos de acomodarnos, no debemos de caer en una rutina, porque incluso hasta caer en una rutina puede hacer que el Señor se aparte, que Dios no quiera, que el Señor nos libre de eso, pero que en medio de eso el Señor se aparte de nosotros. Y eso no es lo que nosotros queremos, que el Señor se aparte de nosotros. Más bien, nosotros queremos que el Señor siga habitando en nosotros, que el Señor no se aparte de nuestro lado. Porque ¿qué haríamos nosotros si el Señor se aparta de nosotros? Si todas las cosas buenas vienen del Señor. Amén. Entonces, esta es una cara de la moneda. Pero veamos más adelante. Dice el 21. Mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de hierro para que moliera en la cárcel. Dice. Entonces aquí nos deja ver que Sansón dice que le sacaron los ojos. Podemos verlo como que completamente Sansón perdió la visión de lo que el Señor había. Pues al final pues Sansón cumplió pues con el propósito del Señor, pero hubo un momento en el cual él perdió la visión completamente de lo que el Señor, el propósito por el cual el Señor lo había puesto ahí. Veamos ahora otra historia totalmente diferente. Veamos primera de Samuel 17:20 al 37. Dice la palabra del Señor. Esta es la historia de David. Tal vez ya muchos conocen esta historia, pero veamos la historia de David. Dice el 20. Levantándose pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al atrinchamiento del ejército, el cual había salido en ordenanza y tocaba alarma para la pelea. Aquí atrás, versículos atrás, dice que el papá de Isaí, el papá de David, le había pedido de que él pudiera llevar comida a sus hermanos que estaban en plena batalla.
Entonces aquí es lo que nos narra esto, ¿verdad? Capítulo 7, eso dice: levantándose pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al atrinchamiento del ejército, del cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Dice el 21: porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón, estaban en guerra. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras cuales oyó David. Aquí solo detengamos un momento acá. Solo veamos, yo lo veo desde este punto de vista. Si miramos la vida de Sansón, por decirles algo, él fue, veámoslo de esta manera, él fue como instruido a una enseñanza en la cual él tenía reglas que seguir. Él, por decirles algo, él fue metido a una escuela de caiviles, pues, por decirles algo. Pero David no. Si vemos aquí la historia de David, David era el que cuidaba las ovejas en su casa. David no había sido llamado para la batalla. David era el que apacentaba las ovejas, pero sigamos viendo la historia para que veamos y podamos entender de lo que les estoy hablando. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. A que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de sus padres en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso era lo que tenía David. David estaba seguro, tenía esa certeza en su corazón, que el ejército no era de un hombre, sino que no, el ejército era, por eso miren lo que dice aquí, el escuadrón del Dios viviente. A pesar de que David no fue instruido para ser un soldado de guerra, así como Goliat, o como los hermanos de David, que ellos sí eran de guerra. Pero David no. Pero David, él sí tenía esa certeza en su corazón. Él sabía que el Señor estaba con ellos y ellos no podían percibir eso. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Aquí el hermano de David, diciéndole a David que, así parafraseado, pero ¿qué estabas haciendo ahí, verdad? Que si ese no era el lugar de él. Entonces muchas veces el enemigo va a usar personas, incluso personas cercanas a ti, para poderte decir, mira, tú no eres capaz. O para decirte, mira, para entenebrecer tu corazón, para poderte meter temor. El enemigo va a usar a cualquier persona para que tú no cumplas el propósito o para que hacer menguar tu fe, para que tú no puedas dar la palabra del Señor. Veamos lo que sigue diciendo más adelante. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo. Y respondieron los del pueblo, como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales, como refiérense delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Podemos notar acá que David, como les decía, David no había tenido ningún tipo de entrenamiento pues para ir para ser soldado. Pero miren lo que dice David, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces, oye hermano, tú hermano que tal vez has dicho en tu corazón, no, yo no soy capaz, yo no puedo dar palabra, yo no estoy capacitado todavía para poder dar la palabra del Señor. No, hoy aquí hay un ejemplo claro. Solo es de que tengamos esa disposición en nuestro corazón de poder dar. Y no por eso dice la palabra del Señor, pues de que nosotros somos vasos útiles en las manos del Señor. Es solo de que nosotros derramemos toda esa agua que tal vez ha estado estancada en nuestros corazones, en nosotros. Y que el Señor nos pueda llenar de agua, de su palabra, y nos pueda llenar aún de vino, de gozo, que podamos dar su palabra con gozo. Amén. Dice el 33, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, miramos aquí, Saúl le dice a David, también le vuelve a decir lo mismo que sus hermanos pensaron. Saúl le dice, no vas a poder. No vas a poder porque no fuiste hecho para esto, le estaba diciendo. Pero más sin embargo, había una convicción en el corazón de David, porque David sabía que no era él el que iba a pelear con sus propias fuerzas, sino que con las fuerzas del Señor, y el Señor estaba con él. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Solamente eso hacía David.
mataba leones y mataba osos. Veamos qué dice el 36. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha deshonrado al ejército del Dios viviente. Gloria a Dios. Oiga lo que dice, fuera león o fuera oso. Entonces, veamos lo que la palabra nos dice en esta hora. Que no importa, hermano, te lo vuelvo a decir, que no importa qué es lo que esté sucediendo, que no importa el problema, que no importan las circunstancias, por muy grandes que sean, cuando el Señor está con nosotros, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay situación más grande que nuestro Dios. Porque Él es un Dios vivo. Él es el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Amén. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha deshonrado al ejército del Dios viviente. Usted es parte del ejército del Dios viviente, hermano. No se sienta solo entonces, porque usted pertenece a un ejército, es el ejército del Dios viviente. Y añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de los filisteos. Amén. Entonces el Señor, ese mismo Dios que libró a David de las garras del oso, del león, ese mismo Dios hoy te dice, yo te libraré, no importa la circunstancia, yo estoy contigo, solo propón tu corazón. Amén. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor sea contigo. Amén. Entonces aquí podemos ver las dos caras de la moneda, lo que decía. Una persona que no aprovechó la presencia del Señor y prefirió desviar su mirada, complacer las cosas de su carne. Mas sin embargo, vemos David, él no, un siervo que cuidaba sus ovejas. Él propuso en su corazón, y no solo lo propuso en su corazón, sino que él tenía la certeza que el Señor estaba con él. Y más adelante sigue narrando la historia de David. Y podemos ver cuando él dice que toma 5 piedras. Eso es figura de los 5 ministerios. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, no es con nuestras fuerzas, sino con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Sigamos leyendo la palabra del Señor en Juan 14, 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Ya para ir finalizando y para poder ir aterrizando, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor nos habla y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis,
porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué lindo lo que el Señor nos dice acá. Leamos otra vez. Miren lo que el Señor dice acá. Ponga atención, hermano, lo que dice el Señor acá. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Y no acaso dice la palabra del Señor? Recordéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Eso nos está diciendo. No solamente está con nosotros, sino que está en vosotros. Amén. Aún poquito y el mundo no verá más, pero en vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, esta mañana yo quisiera dejar en tu corazón para todo aquel, hoy el Señor trae un bálsamo para cada corazón, para todo aquel que se ha sentido cansado, para todo aquel que se ha sentido sin salida, tal vez no sé qué situación, qué problemas estén pasando, que se ha sentido solo, que se ha sentido que no va a poder salir de las circunstancias en las cuales se encuentra. Hoy el Señor te habla, hoy el Señor habla a tu corazón y te dice: no temas porque yo estoy contigo. Sé fuerte y valiente, esforzado. Solo esfuérzate. Esfuérzate porque yo soy Jehová tu Dios. Ten fe como un granito de mostaza. En el nombre de Jesús, hermano. Para ir terminando, leamos. Dice Salmo 34:17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Amén. Solo leamos este salmo más, hermano. 23, 1 al 6. Salmo de David. El Señor es mi pastor. Es un salmo bien conocido. En lugares verdes, de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Nada me faltará. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, déjeme ministrarle esta palabra en esta hora, y que el Señor fortalezca a todo aquel, y que el Señor le dé nuevas fuerzas a todo aquel que se ha sentido frustrado, a todo aquel que se ha sentido agobiado, a todo aquel que se ha sentido que no hay salida. Hoy el Señor te da nuevas fuerzas como las del búfalo. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo vengo ministrando, Señor, esta palabra, Señor, a todos aquellos, Señor, que la escuchan. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú hagas descender, Señor, del fuego de tu Espíritu, Señor, sobre la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, yo profetizo, Señor, vida sobre esos huesos secos, Señor, sobre esos huesos que se han sentido secos. Hoy en el nombre de Jesús, hoy cobran vida por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy nos tomamos de tu mano poderosa, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y tú no te apartarás de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos guardes, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, y que nos sostengas con tu mano poderosa, Señor. Yo ministro, Señor, esta palabra, Señor, a todos aquellos mis hermanos, Señor, que se han sentido sin salida, Señor. Hoy, Señor, yo declaro, Señor, libertad, Señor. Yo declaro, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas sobre todos aquellos, Señor, que se han sentido enfermos, se han sentido, Señor, sin salida, Señor. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos apartarnos, Señor, en el nombre de Jesús, de tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.